Hola, ¿qué tal? Aquí en el programa Consultándole a Gloria H. para hablar de los temas que tienen que ver con la cotidianidad. Muchas veces nos encontramos con que queremos averiguar de cosas cotidianas, de cosas simples que nos pasan en el día a día, y a veces o no tenemos el tiempo para visitar a un profesional o no sabemos a quién consultar. Claro, hay muchísima gente especializada a la cual se le puede llegar, pero a veces en la intimidad de la familia es mucho más fácil de pronto conectarme con el canal que me gusta, el canal 2 o el canal de mi preferencia, y buscar a un profesional que nos pueda hablar de los temas que a diario vivimos y muchas veces tenemos tantas preguntas sobre ellos. ¿Cómo poder averiguar? ¿Cómo poder hacer? Entonces, esta es la oportunidad que les da el Canal 2 y siempre hemos estado atentos a lo largo de estos años a poder hablar de temas de interés, nada complicado, nada del otro mundo, cosas sencillas, como dice la gente, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se digiere? Para muchos a veces la psicología es algo complejo, la psicología enreda la vida, pero en definitiva la psicología es la vida cotidiana. Esta es la oportunidad entonces para volver a hablar de esos temas. Hay hechos que hemos transmitido de generación en generación y hasta que no tenemos un problema no nos preguntamos sobre ellos. Por ejemplo, siempre hemos hablado maravillas de la familia. Claro, y es muy lógico entenderlo y sentirlo de esa manera. Las personas consideran, y la sociedad, en definitiva toda la sociedad, considera que la familia es el eje central de la sociedad. Y siempre se habla de todos los beneficios de la familia. Qué tan importante es para un niño o para una niña tener una familia. Qué tan importante es para una persona adulta puede ser contar con su familia en las buenas y en las malas. Hay frases que se repiten de generación en generación, como por ejemplo, con los tuyos con razón o sin ella. Me imagino que la han oído, pero con los tuyos con razón o sin ella a veces es complejo, porque en el nuevo concepto de familia que nos estamos encontrando, nos damos cuenta que de pronto en la familia todos ya no obedecen tan fácil a unos conceptos y a unos valores, sino que hay la llamada oveja negra o muchas ovejas negras, y la familia ya no es tan fácil de adoctrinar, aleccionar, domesticar a todos los miembros de la familia. Entonces nos estamos encontrando hoy en día con que la familia ya no es como se fue en las generaciones anteriores, o la familia ya no convoca, ordena y manda como había sucedido hace unos años. Hablar de la familia tóxica. Sí, fíjense, aparentemente son dos palabras que no tienen conexión. ¿Cómo poder hablar de una familia y cómo poder decir que una familia es tóxica? Porque alguna vez lo dijo Alejandro Jodorowsky, las familias pueden ser una plataforma de lanzamiento o pueden ser una tumba donde quede atrapado y enterrado con muchas de las historias de mis familias, donde no salga adelante porque tengo el peso de esa historia familiar detrás mía. Entonces nos parece absurdo hablar de familia tóxica, pero las familias pueden ser tóxicas. Aún más, hay un mínimo de toxicidad en todas las familias, y lo importante no es renegar de ello o considerar que debemos querer tener una familia perfecta. Esa no existe. La familia perfecta no existe en ninguna parte, pero sí es muy importante entonces poder mirar en los errores o en los defectos de mi familia qué puedo aprender y qué puedo corregir de ellos. La toxicidad familiar, la familia tóxica, es mucho más común, y cuando llevamos un niño o una niña al psicólogo, muy posiblemente lo que tenemos que empezar a revisar es la historia familiar. Por eso, para muchas personas es sorprendente. Tú tienes un niño o una niña, los vas a llevar donde el psicólogo porque su comportamiento no es el adecuado, y cuando el psicólogo empieza a preguntar por la historia familiar, pero ¿por qué? Mire, de eso no, yo no le voy a contar de eso, solamente tráteme al niño o tráteme a la niña. Pero ¿para qué me pregunta por mis padres? Pueden decir tranquilamente un papá y una mamá.
una mamá o un papá de un niño con problemas siempre tratan de llevar el niño, llevo el niño o llevo la niña, arréglelo, corríjalo, pero cuando uno empieza a preguntar por la historia familiar, por los padres de cada uno de ellos, inmediatamente hay personas que se timbran, como así, ¿eso qué tiene que ver? Y allí es la primera frase importantísima en nuestro programa de hoy. Todo tiene que ver con todo. Sí, lo oíste bien. Todo tiene que ver con todo. ¿Qué tiene que ver que mi abuelo haya tenido un amante y haya dejado a la abuela con 5 hijos y se haya ido? Pues aun cuando no lo creas, esa es parte de tu historia familiar. Y no sé tú, nieto de ese abuelo, qué estás cargando de esa historia. ¿Y qué va a cargar tu hijo o tu hija de esa historia con un árbol genealógico emproblemado? Hay quienes dicen que ciertas enfermedades, por ejemplo, son fruto de lo no dicho a través de varias generaciones. Algún profesor de constelaciones familiares dijo alguna vez que a la 4ª generación de no haber resuelto un problema, algún problema de índole emocional, de índole personal, de índole familiar, ese problema no resuelto a la 4ª generación se puede volver una enfermedad degenerativa. ¿Cómo así una enfermedad degenerativa? Claro, porque las emociones, los sentimientos pueden incrustarse, se incrustan, por decirlo de alguna manera, en el cuerpo, y una generación lo tragó, lo vivió más o menos, sobrevivió con él, la segunda igual, la tercera igual, pero de pronto en la 4ª ya se vuelve un problema funcional, un problema en una enfermedad degenerativa, porque todas las cosas que vivimos están incrustadas en nuestro ADN, y allí está, y ahí se queda, y allí nos marca. Entonces, las historias familiares son importantísimas. Casi que lo que está mandando la parada en psicología hoy es, hay que preguntar por la historia familiar, porque no nacemos individuos aislados, aterrizamos de la estratosfera, sino que estamos conectados con una historia. Todo influye en tu manera de comportarte. El día de tu nacimiento. Bueno, hay quienes dicen también lo de los astros, el día, qué temperamento tienes de acuerdo a la carta astral. Hay tantas cosas, como todo tiene que ver con todo, y como estamos conectados en todo, el día de tu nacimiento, el orden en que naces en la historia familiar, el lugar donde naces, eres la primera, eres el primero, eres el quinto, el octavo. Todas las cosas de la historia familiar van influyendo y van formando como una cadena de situaciones donde todo eso puede impactar tu vida. Ahora, me puedes preguntar desde allá, bueno, listo, ¿y qué hago con la historia familiar si no la puedo cambiar? Claro, la historia familiar no la puedes cambiar, pero la historia familiar sí te puedes empoderar de ella. ¿Eso qué quiere decir? Hacer conciencia. Entonces, si de pronto sabes que tienes el nombre del abuelo, naciste en un día particular que coincide con la fecha de la muerte del abuelo o de la abuela, todos esos detalles que aparentemente no tienen sentido, sí tienen sentido y dan una explicación de actuaciones tuyas a las cuales hay que ponerles atención. Entonces la familia no solamente es ese gran refugio amoroso donde nacemos, lo necesitamos, nos acompañamos, sino que también puede llegar a ser un recipiente de situaciones complejas, y nuestra misión consiste en ayudar a corregirlas. Se habla del pendiente del alma familiar. Tenemos un alma familiar, así como tenemos un alma nacional. En este momento, Argentina está golpeada porque 5 de sus hijos argentinos, de ese grupo de 10 personas que se fueron a celebrar los 30 años de graduados en el colegio, pues el último acto terrorista se llevó la vida de 5 de ellos. Esto que es, dijéramos, eminentemente individual, eminentemente personal de 10 familias argentinas, sin embargo golpea el alma nacional
el alma argentina, porque de alguna forma se sienten involucrados con el dolor de esas familias. Pues igual, nosotros tenemos, así como tenemos un alma nacional, tenemos un alma familiar, y las situaciones de la familia pueden pasar y marcarnos como las situaciones del país pueden marcar y hacer mella en nosotros. ¿Qué sucede con la Selección Colombia? Ese día el alma nacional revive, reforzamos intereses, somos todos iguales, allí ya no hay diferencias, ni marcamos ni de un partido ni de otro partido, el alma nacional se une alrededor de la Selección Colombia. Pues muy bien, tenemos un alma familiar. Y en el alma familiar hay muchas cosas pendientes. La familia no solamente es para las situaciones positivas. Qué rico que la podamos tener, qué rico que podamos recordar los buenos momentos de la familia, pero también recordar que en la familia hay silencios, cosas no dichas que terminan haciendo muchísimo daño. Algo que siempre se jugó, se creyó siempre que si yo no hablo, si yo me quedo callada, el hecho desaparece. Y en las familias hay muchísimos secretos. Uno se sorprende cuando empieza a preguntar por cosas y de pronto hay alguien que dice, sí, yo sabía eso, pero preferí callarme porque eso no afectaba en nada las situaciones. Créeme que sí afectan. Todos los secretos familiares afectan. Hay veces que trabajamos, hay temas peligrosísimos de hablar, los suicidios. Esos son temas delicadísimos. Y por ejemplo, si una abuela se ha suicidado o un abuelo se ha suicidado, hay silencio. Nadie vuelve a decir nada. Y nadie vuelve a decir nada porque prefiere, se le dio un infarto, pero ahí está el suicidio. Y lo no hablado puede pasar. Y de pronto te sorprendes con que un nieto o una nieta intenta suicidarse. Y tú dices, pero si lo tiene todo, ¿qué pasa? Eso se llama, en el tema de psicogenealogía, si un nieto o alguien, un hijo, actúa de una manera, pues revisar la historia lleva a preguntarse, ¿se intentó suicidar? ¿Quién en la historia familiar ha intentado suicidarse o se ha suicidado? Si lo supiéramos, si fuéramos conscientes, si lo hubiéramos hablado en forma tranquila, muy posiblemente esa energía, dijéramos energía negativa, no hay que vivenciarla porque se pudo trabajar y digerir. Pero lo no dicho y los secretos familiares son fatales. Los suicidios son delicadísimos. El no hablarlos genera la opción, genera la posibilidad de que alguien en generaciones futuras vuelva a repetir el hecho. Los hijos que de pronto también un hermano suicidado, alguien que comete un error o un hermanito que muere y mamá y papá juegan a que nunca existió y se lo llama en psicología el excluido. Y el excluido, entonces papá y mamá tienen un hijo mayor y el niño muere, se muere ahogado en una piscina, el niño muere de la llamada muerte en la cuna, algo pasa y deciden al segundo hijo y al tercero y a los que nacen después nunca hablar del hermanito muerto. ¿Qué sucede? Allí hay un secreto familiar, allí hay un excluido, allí hay algo no dicho y necesariamente va a afectar la vida de los hijos. Entonces, la toxicidad de la familia, estamos hablando de ese tema y vamos a continuar después de comerciales. Estamos hablando entonces de la toxicidad de la familia. Estamos hablando de las grandes dificultades que hay cuando hay secretos, cuando hay silencios, cuando hay situaciones no dichas. Creemos que el que yo no lo hable no significa que ha desaparecido el problema, lo cual no es cierto. El silencio es gravísimo, las cosas calladas, guardadas. De pronto nos hemos encontrado con situaciones, creo que todos las han visto, en un entierro, en el momento en que está una persona muerta, un abuelo o una abuela, y de pronto llega una nueva familia, una nueva situación,
y la sorpresa es grandísima. ¿De dónde estaban estos hijos? ¿Dónde estaba esta situación que impacta y que golpea tanto? Todas estas cosas son las que de pronto podemos evitar. Ahora, todas las familias tienen problemas. No puedes pretender que no haya una familia con problemas, pero sí, si somos conscientes de los secretos de familia, tratamos de hablarlos. Aquello que está guardado. Siéntate con un abuelo, una abuela o la persona de pronto de más edad en la historia familiar que pueda contarnos qué ha pasado. Cada vez más en los colegios les están pidiendo a los niños que por favor averigüen las historias de sus antepasados. Esta mañana alguien hablaba de: necesito saber cuándo nació mi madre, una persona de edad, porque no tengo ni idea y voy a tener que llamar a alguien. Anteriormente se hacían unos álbumes y la gente apuntaba las fechas, las situaciones. Hoy el Google lo puede todo, pero la historia familiar debe ser consignada. Y a los niños y a las niñas se les está pidiendo que la historia familiar la conozcan. Pero no solamente es conocer la parte bonita de la historia familiar. La historia familiar puede tener secretos y situaciones que hay que enfrentar. Por eso estamos pidiendo que se hable de la historia familiar, de lo no dicho. Habíamos hablado de los suicidios, habíamos hablado también la fecha de nacimiento. ¿Qué tan importante es tu fecha de nacimiento? ¿Hasta eso influye? Claro que eso influye. Tu fecha de nacimiento, eso tiene que ver con tu carta astral, con la posición de los astros, y habíamos hablado de que todo tiene que ver con todo. Entonces, tu fecha de nacimiento, la fecha donde nacieron también tus padres, la fecha de la muerte de ellos, porque las fechas se van conectando y vamos mirando energéticamente qué tanta relación tienen unos y otros. Por ejemplo, si tú tienes una fecha, el 15 de abril, y ese es tu día de nacimiento, ese día celebras tu cumpleaños, pero resulta que al cabo del tiempo, cuando tú tienes 20 años, 12 años, ese mismo día se muere el abuelo. Claro, tú naces una fecha y el abuelo muere 10 años, 20 años después, el mismo día de tu nacimiento. Energéticamente tiene un simbolismo. Y es como si el abuelo dijera: te entrego la vida, nieto, para que la sigas viviendo. Hay que tener cuidado. Yo no puedo evitar que el abuelo se haya muerto ese día, yo no puedo evitar haber nacido esa fecha, pero sí puedes hacer simbólicamente una especie de ritual para poderle decir al abuelo: abuelo, yo no voy a cargar tu historia. Gracias por lo que me diste, gracias por mi padre o por mi madre, pero te devuelvo a ti tu historia. Simbólicamente se puede hacer una carta, simbólicamente se puede hacer hablarle a una silla, el ejercicio de la silla vacía, y el ritual, si tienes alguna creencia religiosa, mandar a decir la misa del abuelo por el abuelo y entregarle la historia para descargarte de ella. Entonces, las fechas de nacimiento, las fechas de la muerte, de las muertes, el lugar de tu nacimiento también es importantísimo, porque no es lo mismo ser el primero que ser el quinto. Influye también qué número de hijo eres, si eres el primero, eres el segundo, eres el quinto. Influye también qué tan cercano estás a ciertos aniversarios de la casa. Si en la familia hay una fecha en que siempre se accidentan las personas en casa, pues hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es como si energéticamente esas fechas estuvieran marcadas de significado. Se les puede hacer un pequeño ritual de, dijéramos, limpiar, oxigenar el 3 de octubre. Es que el 3 de octubre por lo general se murió un abuelo, hubo un accidente, mi mamá tuvo tal cosa. Entonces hacer algo y, dijéramos, volver a limpiar esa fecha simbólicamente con una oración de acuerdo a tus creencias religiosas, con alguna actitud donde podamos primero investigar cuáles son los acontecimientos negativos cercanos al 3 de octubre y luego, por así decirlo, despersonalizamos, le quitamos toda la carga negativa y podemos empezar a vivir esa fecha con cuidado y con tranquilidad. O sea que la historia familiar está repleta de información. Como les digo, averiguarla es importantísimo.
Los suicidios, las quiebras, las muertes, los abortos, la gente desaparecida. Es que tuvimos un hermano que desapareció y nunca volvimos a saber de él. Pues allí está presente la historia del hermano desaparecido. Aún más, hay gente que tiene ciertas profesiones donde pareciera que se saliera del mundo real, los que trabajan en el fondo del mar, a veces los arqueólogos que se van a lugares inhóspitos para averiguar historias. Claro, tienen una motivación de acuerdo a su estudio, pero también pueden tener una explicación de acuerdo a la historia familiar. Allí hay alguien excluido, alguien que fue excluido de la familia, y de pronto entonces en esa exclusión una de las nuevas generaciones vive una profesión de exclusión. Puede que sea una profesión muy agradable para él, pero es una profesión donde él se aísla y se aleja de la familia. Hay una historia muy interesante donde en esas situaciones y en esas anécdotas, que no son tan anécdotas porque son vida, una abuela en Francia tenía 3 hijos, y en esa época su casa estaba muy ubicada en el bosque, y se encontró un día desafortunadamente con que 2 de sus 3 hijos habían sido devorados por los lobos. Fue muy doloroso, pero lo sorprendente que el dolor de la abuela, entonces el hijo que sobrevivió a esa historia, el hijo que no fue devorado por los lobos, escoge como profesión ser carnicero, y hace cortes muy bien hechos de la carne, y eso es lo que él hace en esa generación. Luego sus hijos deciden ser sastres de trajes hechos a la medida, y luego alguien más cercano a la familia es médico de cirugía reconstitutiva, y luego la última nieta termina siendo diseñadora de trajes hechos a la medida. Entonces miren la particularidad. 4 generaciones de esta familia tratan de reparar inconscientemente el dolor de la abuela a través de las profesiones. Una manera de manejar y de superar el dolor familiar. Alguien diría una manera de trascender, de transmutar el dolor familiar a través de profesiones donde recuerdan la gran tragedia de la familia, pero también tratan de, dijéramos, desculpabilizar, limpiar, oxigenar esta historia que ayudó a construir profesiones más adelante. Sí, porque hasta las profesiones tienen que ver con la historia familiar. Alguna vez el que tú tengas una profesión no solamente obedece a ti, puede ser el caso de un padre o un abuelo que quisieron tener esa profesión. Todas las cosas que en la familia aparentemente son sencillas pueden tener un significado. Tienes el mismo nombre de tu padre, tienes el nombre del abuelo, tienes el nombre de la tía. Todas las cosas significan, y no es para asustarte y salir corriendo, solamente es para poder entender qué puedo aprender de esa historia y de ese momento. Bueno, hay muchas cosas más para hablar. Vamos a seguir conversando sobre la toxicidad de las familias. Las familias no están solamente hechas para momentos agradables. Si tienes una historia y me la quieres comentar, hazme llegar al canal esa historia, porque de pronto todos tenemos historias maravillosas y trágicas, pero todos podemos aprender de ella. Muchísimas gracias, que la pasen bien.